Muy buenos días, doctor José Calderón, representante de la Estrategia Sanitaria Nacional de ITS VIH-Sida, señor Julio César Cruz, presidente de PROSA, doctor Pablo Campos, director técnico del Proyecto Calidad en Salud de USAID, y bueno, señores y señoras autoridades y todos los presentes, tengan todos muy buenos días. Para mí es un gusto participar en esta reunión técnica en la cual se retransmitirán dos presentaciones de la Conferencia Internacional sobre el SIDA, que viene desarrollándose en este momento en Washington, D.C., y que luego serán comentadas y discutidas por un grupo de distinguidos expertos que nos tenemos acá presentes. Como representante de USAID, me alegra también ver cómo seguimos contribuyendo en este tema para el desarrollo del país, en una de las áreas que por décadas ha sido uno de los principales objetivos del Estado peruano y del gobierno de los Estados Unidos, que es la salud. Desde hace más de 50 años, USAID viene apoyando programas que tienen que ver con políticas en salud, los servicios, la provisión de los servicios mismos, así como la promoción de comportamientos y estilos saludables. Mediante ello se ha buscado siempre mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales y de los más necesitados. En los últimos años, el apoyo de USAID se ha venido canalizando a través del proyecto Calidad en Salud que nos acoge hoy día en su casa. Y este proyecto básicamente ha brindado asistencia técnica que abordan temas de desarrollo de capacidades nacionales y regionales para la adecuada provisión de servicios y sobre todo servicios especializados en ITS VIH-Sida. Asimismo, se han fortalecido la respuesta intersectorial en zonas que previamente habían sido poco atendidas, como el Aten del Marañón o Alto Amazonas en Loreto, Ucayali, Madre de Dios, que también había sido descuidado durante mucho tiempo. Y son regiones que actualmente cuentan con planes multisectoriales, prácticos y en implementación. De igual manera se ha contribuido al esfuerzo de la descentralización de la provisión de tratamiento antirretroviral, por ejemplo, en las zonas previamente comentadas y además en Lima y Callao. Obviamente estos avances nos llenan de orgullo porque son grandes éxitos para el Perú y para nosotros también como organismo de cooperación. Uno de los grandes objetivos de una agencia de cooperación es ver cómo el trabajo realizado en coordinación y en cooperación con el Estado peruano, sea a nivel nacional, sea a nivel regional, es finalmente aceptado y interiorizado, institucionalizado en el sistema. Y en eso también me gustaría comentar de que estamos bastante contentos de que la metodología de mejora de desempeño, que es una metodología que busca mejorar la calidad de la provisión de los servicios al primer nivel de atención, ha sido institucionalizada por el Estado peruano. Y eso nos llena de alegría. No me resta más que agradecer vuestra presencia en esta reunión que permitirá compartir, como decía previamente, los avances mundiales en prevención y control de VIH-Sida y permitiría luego discutir su aplicabilidad en el entorno nacional. Bienvenidos y gracias. Muy buenos días. Es un gusto tenerlos en nuestra casa, como dijo Armando. Me han pedido que haga una presentación breve de lo que es prevención de VIH. Yo quiero enfocarla desde el punto de vista de una introducción a lo que van a ser estas dos sesiones que van a presentarse y que fueron parte de la plenaria del día martes en la Conferencia Mundial 2012 de SIDA, que actualmente, como muchos saben, se da en Washington, D.C. Entonces, si nosotros vamos a hablar de prevención del VIH, tenemos que hablar de la dinámica de transmisión. El slide, Jorge, por favor, de la dinámica de transmisión. Y fíjense, yo solo he traído un slide, y es un slide prestado del doctor King Holmes, que he elaborado antes del año 2000, pero que tiene Pero él tuvo la visión de construir un slide que refleja los conceptos importantes para prevención y que es vigente y será vigente por los siguientes años. En él se parte, como ustedes pueden observar en la parte superior, tenemos una persona susceptible que se expone y ocurre una probabilidad de quedar infectado, que se llama ahí a la derecha beta,
¿no? Que es una característica que depende de las características biológicas del germen, de las bacterias, en caso de ITS, del virus, en el caso de VIH, y del uso o no de algunos mecanismos de prevención. Posteriormente, hay la adquisición de la infección. En el caso de ITS, esta infección se puede curar, digamos, o puede quedar permanente una infección latente, como el caso de herpes, y en el caso de VIH, obviamente, la infección permanece porque no existe cura hasta el momento. A partir de ahí, de la persistencia de la infección y por lo tanto persistencia de la capacidad para transmitir esta infección, digamos, ese individuo infectado puede exponer a otras personas no infectadas, a personas susceptibles. Y la probabilidad, obviamente, de que se exponga a una persona susceptible va a depender de cuán frecuente es su exposición. Fíjense, al comienzo de la epidemia sabemos todos que la prevención estuvo enfocada en cambios de comportamiento. Una primera década de la epidemia, la prevención se enfocó así y básicamente cambio de comportamiento significaba uso consistente del condón y disminuciones del número de parejas sexuales o en general disminución del sexo con riesgo. Y se actuaba en esos dos niveles. El uso de condón, para el caso específico de VIH, digamos, lo que confería era una disminución de la probabilidad de transmisión. O sea, la persona no infectada usaba el condón de forma consistente y a pesar de exponerse, su probabilidad de quedar infectado era menor. No era cero, pero era menor. Y en el caso de VIH no se trabajaba en lo que es el segundo paso, que está en la parte inferior. El cambio de comportamiento, tener conductas sexuales de menos riesgo, específicamente tener menor número de parejas sexuales, actuaba sobre lo que llamamos ahí tasa de infección. Eso fue básicamente la primera década de la lucha de la prevención contra el VIH. En la última década, a pesar que en la última década hemos tenido una mala noticia que la vacuna tan esperada y que había generado muchas expectativas no funcionaba, en la última década también, específicamente en el último quinquenio o en los últimos 6 años, hemos tenido buenas noticias de intervenciones que han demostrado ser eficaces. Intervenciones biomédicas, de manera tal que a las intervenciones de cambio de comportamiento conductuales ya agregamos un número de intervenciones biomédicas. Entre ellas podemos hablar el reporte de que circuncisión neonatal circuncisión masculina protege respecto a la transmisión de VIH. Hemos tenido noticias de la efectividad del uso de gel con antivirales, uso de geles vaginales antivirales que también protege. Y la semana anterior se aprobó el uso de Truvada como un mecanismo de profilaxis preexposición, ¿no? Entonces, actualmente contamos con un paquete de intervenciones conductuales y un paquete de intervenciones biomédicas. El concepto que la doctora Bubú va a explicar en su presentación tiene que ver con que actualmente estas diferentes estrategias tienen que usarse como un paquete de prevención, tienen que usarse en forma combinada. No existe una intervención única que sea eficaz para prevenir y controlar infección por VIH. Tenemos que pensar siempre en un paquete de intervención. Entonces, tenemos que pensar también que las realidades de transmisión del VIH entre las diferentes regiones es diferente, varía, por lo que el reto de los responsables de construir estos paquetes de intervención está en que seleccionen las intervenciones, prioricen las intervenciones más eficaces para la realidad local. Tercero, la recomendación es focalizar las intervenciones, digamos, a aquellos que tengan un mayor riesgo de adquirir o de transmitir la infección por VIH. Entonces, esos conceptos van a ser desarrollados por la doctora Mubú en su presentación. Entonces, yo quisiera insistir en que ahora contamos con diferentes intervenciones que tienen que construir un paquete y empezamos a
a percibir los programas de prevención de VIH como la construcción de unos programas de prevención de VIH como la construcción de un Lego. Tenemos diversas piezas, tenemos que ser capaces de escoger las mejores piezas y tenemos que ser capaces de organizarlas de la mejor manera para tener el mejor resultado posible. Entonces, con esta breve introducción, yo quisiera que pasemos a visualizar los dos videos que han sido presentados el día martes, como señalé, y que van a contar con transmisión simultánea porque están en inglés. Sí, sí. La posibilidad de tener espacios como este en los cuales se pueden retransmitir las sesiones de la Conferencia Mundial de SIDA fue facilitada gracias a los organizadores de la conferencia, y a esto le llaman los hubs. Entonces este ha sido uno de los hubs que han habido, pero quería contarles que también hay otros hubs que se están desarrollando esta semana y la semana siguiente. El Centro Virtual de Gestión del Conocimiento del Instituto Nacional de Salud también está sirviendo como hub en el Perú y está transmitiendo ponencias, así como estas, pero de diferentes días de la conferencia. Quería recordarles que hoy día a las 2:30 de la tarde tienen una presentación en el auditorio del Instituto Nacional de Salud, y luego hay presentaciones el miércoles 8 y el jueves 9 de agosto, ambas en la Casa Honorio Delgado de Cayetano Heredia, en Miraflores. Bueno, como decía, lo importante de poder retransmitir estas presentaciones es poder generar un espacio de discusión, porque si bien todos hemos escuchado importantes avances, por ejemplo, en la primera presentación se mostraron cosas novedosas relacionadas a prevención y cómo se ha seguido llenando el paquete de posibilidades que tenemos para prevenir la infección. Sin embargo, siempre es bueno contextualizarlo, ¿no? Cómo llevar esto a lo concreto, a lo operativo, y dependiendo siempre de cada país. Un poco la idea que nos gustaría es tener ahora un espacio de discusión en las cuales ustedes puedan generar preguntas, comentarios. Tenemos acá en la mesa un panel con representantes de diferentes sectores relacionados a VIH-Sida y otras ITS, y nos gustaría un poco conocer sus impresiones, o si tuvieran algunos comentarios de cómo lo escuchado puede tener impacto a nivel nacional. Probablemente podríamos comenzar con comentarios iniciales de la mesa. Gracias. Yo tomé nota de algunos comentarios que me llamaron mucho la atención y también que podrían generar reflexiones a partir de lo que ocurre aquí en el país. En nuestro país, la población más afectada por el VIH sigue siendo la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, y la vulnerabilidad de la población trans sigue creciendo. Yo creo que las alternativas que se han compartido desde la doctora Bubú tiene una fuerza muy grande cuando vemos que las medidas a tomar deben ser diversas. No existe una estrategia única ni una receta para prevenir el VIH. El VIH es una amenaza que demanda toda una serie de esfuerzos, no solamente biomédicos, sino también sociales, comportamentales, y sobre todo basados o descansados en una estructura de políticas de salud que garanticen realmente una atención integral, incluyendo la prevención también. Hay una cuestión que a mí me parece que es real: la focalización de las intervenciones. Las intervenciones tienen que tener una línea focalizada donde, a partir de características ad hoc de cada comunidad o de cada población, es que se interviene. Hay una preocupación que está surgiendo en los últimos días a partir de la presentación de IPRES aquí en el país, y es el hecho de que, por ejemplo, hay un falso mensaje de que Truvada está haciendo prevención. Es un método preventivo, es decir, que ya no hay que utilizar un condón cuando se utiliza Truvada, cosa que es totalmente falso. Truvada, si bien es cierto, es una medida preexposición,
está orientada a las parejas serodiscordantes para disminuir las posibilidades de riesgo, Vimos que el porcentaje del resultado de protección es de un 42% en los países donde se ha intervenido. Entonces, sí creo que aquí hay que tener bastante cuidado con los mensajes, sobre todo con los medios de comunicación, cuando socializamos o gestionamos este tipo de información que podría ser peligroso. El tema del uso del condón es una cuestión que definitivamente también es estratégico y clave frente a la falta de la cura o de una vacuna que prevenga el VIH. Y hay un aspecto que a mí me parece clave, el tema de la mayor participación de las poblaciones afectadas, el MIPA, que es uno de los principios que Naciones Unidas estableció desde el inicio de la epidemia, por lo menos desde el 2001 en UNGAS, para poder, digamos, tener intervenciones que tengan impacto considerando la perspectiva de las personas que estamos afectadas por el VIH o de las poblaciones que somos más vulnerables a adquirirlo. Entonces, creo que esos son aspectos que son clave para poder hacerle frente a una epidemia que continúa creciendo en nuestro país, ¿no? Eso por un lado. En relación a la segunda presentación, voy a hacer la presentación de mis comentarios de las dos presentaciones para luego ir por las preguntas, ¿no? En relación a la exposición del doctor Schwattendler, pienso que es súper importante el generar las alianzas estratégicas a partir de un contexto en el que la cooperación internacional, por ejemplo, en el Perú, es cada vez menor. Somos un país que sabemos que la clasificación del Banco Mundial no nos está favoreciendo mucho, porque esta clasificación de un país de renta media alta ya nos está afectando a las organizaciones, a las ONG y a muchos esfuerzos, al margen de ser ONGs, a los esfuerzos que se vienen realizando desde el país para hacerle frente a la epidemia. Y aquí, por ejemplo, creo que es importante reflexionar la necesidad de generar o rediseñar estrategias donde el tema de la responsabilidad social, por ejemplo, tenga cabida. Somos un país donde la industria o la empresa privada ha tenido muy baja o poca o mínima participación en relación a la respuesta frente al VIH. Creo que es la oportunidad para generar una reflexión al respecto. Otro aspecto que me parece también importante es que considerar que los resultados que hemos tenido aquí en el Perú, por ejemplo, a partir de la llegada o de las intervenciones del Fondo Mundial y también de la estrategia de PEPFAR que utiliza el gobierno de los Estados Unidos, han abierto camino para poder plantar intervenciones o establecer intervenciones a futuro que realmente nos permitan garantizar una participación totalmente multisectorial, porque lamentablemente sentimos que aquí en el país todavía las intervenciones son en la mayoría de los casos biomédicas, pero no estamos, digamos, considerando otro tipo de intervenciones, por ejemplo, el tema de los impuestos, que me pareció súper interesante, la forma como se plantea para generar recursos que nos permitan, digamos, hacerle frente al VIH. Otra cosa que también me parece importante es el tema de el rol que tiene el activismo. Los activistas en los países, las personas afectadas y activistas, tenemos un rol muy importante que es promover una cultura de vigilancia social y también de incidencia política. Definitivamente sería mezquino decir que en el país no se han hecho esfuerzos grandes por generar los cambios en las políticas públicas, desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Educación preferentemente. Sin embargo, hace falta que otros sectores del Estado también intervengan de manera frontal frente a la epidemia y sean parte de esta respuesta nacional, ¿no? Y aquí sí creo que es importante, como les dije, el rol de los activistas. Los activistas tenemos que seguir generando otro tipo de esfuerzos, por ejemplo, vigilancia social, el ver cómo funcionan, por ejemplo, por ejemplo, el PPR, ¿no? Esta nueva estrategia de asignación de recursos que el país ha adoptado, donde la asignación de recursos se otorga a partir de las acciones que se realizan o de los resultados que se obtienen en las intervenciones. Entonces,
este tipo de cultura de vigilancia o de veeduría o de control social me parece que es clave como parte de esta respuesta, ¿no? Y bueno, pienso de que hay que actuar de una manera coordinada y articulada. Solos no vamos a poder. El SIDA no es una responsabilidad solamente del Estado. Creo que el SIDA es un problema de salud pública que nos pone frente a todos y no solamente al Estado. Y la sociedad civil, el Estado tienen que asumir ambos responsabilidades y esfuerzos además para luchar contra la epidemia y tener un Perú libre de SIDA, como se dijo en las presentaciones, ¿no? Gracias. Gracias. Buenos días con todos. Primero agradecer a los organizadores de este evento que permiten contar con instrumentos y avances de manera real, a tiempo real, y poder mejorar nuestras capacidades para gestionar recursos. El primer comentario que yo tendría que hacer sería respecto a todas estas noticias que son básicamente buenas porque estamos llegando a contar con herramientas y con instrumentos que nos auguran una pronta solución a la lucha contra el VIH-Sida en los próximos años. Y esto nos permite a nosotros poder replantear, fortalecer estrategias que se están implementando o se tienen que implementar en el país. El primer comentario estaría basado en la parte preventiva, que es lo que se ha basado generalmente estas dos exposiciones, y están realmente con algunas perspectivas, como es la circuncisión, el tratamiento antirretroviral, las vacunas y todos estos mecanismos preventivos, uso de condón, que están siendo nuevamente, diría yo, retomados con fuerzas y combinados entre sí para mostrar resultados que prevengan la infección con VIH. Yo diría que de todos ellos el principal factor real o pragmático con combinaciones que debería priorizarse debería ser el tratamiento antirretroviral. Y digo esto porque ya hay evidencias claras de que el tratamiento antirretroviral en los pacientes, voy a hablar solamente de pacientes VIH, después me referiré a pacientes no VIH, pero en pacientes VIH que logren tener y como objetivo, creo que el Ministerio de Salud debería tener el objetivo de tener carga viral cero. Es decir, todo paciente con VIH no debería tener detectabilidad de carga viral. Ese sería el primer objetivo a cumplir para poder nosotros de esta manera no solo mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, sino que evitar la transmisión. Y uno de los ejemplos más pragmáticos en esto es la disminución ostensible de la transmisión vertical en muchos países del mundo, y aquí en el Perú posiblemente también hayamos mejorado en este aspecto. O sea, se ha demostrado que los países que tienen cobertura, que tienden a la cobertura universal en tratamientos antirretrovirales y que facilitan buenos esquemas, está ligado mucho a la disminución de la transmisión vertical, y creo que ese es un punto importante a tratar. A lo segundo es que, bueno, ha salido una norma técnica hace 2 días que ustedes ya tienen a la mano ya sobre Targa, en la cual el principal objetivo es ese, ¿no? Es dotar de elementos antirretrovirales a los especialistas para que puedan contar con todo un arsenal de antirretrovirales y puedan ellos manejar al paciente adecuadamente con esquemas básicamente individualizados, porque la idea es, el objetivo es detectar la carga viral y poder tener de repente mecanismos más adelante. El segundo punto de la exposición refería a financiamientos. Es cierto, estamos en un punto de quiebre como país y es también un punto importante para poder retomar con nuevos brillos, con nueva ministra, este tipo de apoyo político a estas intervenciones, porque el Perú, ya lo sabemos todo, es un país que ahora cuenta con recursos económicos. No es posible que un Ministerio de Salud con los recursos asignados siga devolviendo plata,
y yo creo que una ministra que maneje economía como la que tenemos ahora va a priorizar mucho este aspecto de gasto con calidad y efectividad de gasto, y vamos a tener importantes logros, no solamente en el aspecto de VIH, sino en otras cosas. Pero en VIH tenemos antirretrovirales de última generación, contamos con buen arsenal, y supongo yo que la cuestión de logística y esas cosas deberían de mejorarse. En la parte de prevención con los no afectados, con los no seropositivos, es un tema controversial todavía. Si bien las experiencias están mostrando de que hay resultados, todavía estos resultados, a la inversión que se tenga que hacer, todavía siguen siendo bastante limitados en nuestro país, pero que ya deberíamos estar sobre la marcha de ellos. Otra cosa importante es contextualizar la epidemia también. Estamos en un país con una epidemia concentrada, no es una epidemia generalizada. Tenemos que retomar este punto de discusión. Yo creo que este espacio como el que se presenta ahora deberían ser espacios muy continuos de foro con gente experta que pueda aportar y tener una agenda común. Es muy dinámica la epidemia de VIH, por lo tanto, cada cierto tiempo tenemos que estar actualizando, cambiando de estrategias, implementando nuevas, para poder nosotros tener un resultado contundente frente a la epidemia en el país. Por último, para poner más o menos en agenda algunos puntos, quería referirme a parte de la exposición en la cual se refiere al uso del condón y a la circuncisión. Realmente estas estrategias se están viendo que tienen un efecto en la disminución del riesgo. Todavía son intervenciones que son generalizadas y que tienen todavía barreras socioculturales muy difíciles de implementar en países tan heterogéneos como los nuestros, pero yo creo que sí sería una buena alternativa el iniciar, por ejemplo, focalizando circuncisiones, por ejemplo, en ofrecer la circuncisión en niños expuestos a VIH, por ejemplo, donde las condiciones socioeconómicas de la familia siguen patrones de alto riesgo para infección. Entonces, deberíamos trabajar temas especiales focalizados a nuestra realidad, a la luz de los avances que hemos visto a la fecha. Voy a ser muy breve, simplemente para resaltar algunas de las ideas que me parecen importantes de ambas presentaciones. De la primera, de la doctora Mubu, yo quisiera resaltar la verdad expresada por ella, que dice: tenemos las herramientas de utilidad probada. Ahora estamos en una situación totalmente diferente a la de hace 10 años. Lo que tenemos que hacer ahora es usarlas adecuadamente, según la realidad local, y focalizando estas intervenciones a las diferentes poblaciones. Y ella agrega además, dice: las futuras generaciones nos juzgarán en la medida de lo que hagamos ahora. El otro tema que quisiera resaltar y que ha sido presentado por los colegas que me han antecedido es que la prevención es un enfoque ya no solo multisectorial, que ha sido algo que se ha trabajado previamente, sino que es un enfoque de múltiples intervenciones. Es un enfoque que requiere construir un paquete de intervenciones adecuada a la realidad local, obviamente, y nuevamente focalizando las diversas intervenciones a las poblaciones según sus necesidades. Del segundo ponente, yo quisiera rescatar una idea de invertamos ahora o paguemos el resto del futuro. Y él ha sido muy claro en esto, y creo que la evidencia mostrada gráficamente es incontrovertible. Tenemos que empezar a pensar en la inversión en salud como eso, como una inversión, no como un gasto. Tiene que ser visto desde el punto de vista gerencial. Es una inversión que va a hacer que en el futuro tengamos que pagar más. Entonces, ese es algo que debemos seguir insistiendo para cambiar los paradigmas respecto a la programación de presupuestos en el sector salud. Hay un concepto adicional que tiene que ver con, se ha expresado del rol importante de la sociedad civil organizada, pero yo quisiera hablar algo sobre el rol individual, el rol de cada persona, el rol de la persona, ya sea infectada o no infectada,
Porque cuando hablamos de las diferentes intervenciones, ya sea las intervenciones de cambio de comportamiento, las llamadas intervenciones biomédicas, por ejemplo, el uso de condón y la disminución del número de parejas sexuales va a depender finalmente de la persona. Los servicios de salud tienen la obligación de dar buena información, tienen la obligación de dar buenas intervenciones de consejería, pero la decisión final de ponerse un condón o disminuir el número de parejas sexuales depende de la persona. Cuando aparecieron las intervenciones biomédicas, se pensó que teniéndose una intervención que dependía del servicio de salud, se iba a solucionar ese problema. Pero eso no es cierto, porque el concepto de adherencia también se aplica a estas intervenciones. Por ejemplo, tratamiento antirretroviral. Si la persona no es adherente, fíjense, y aquí estamos hablando de personas infectadas con el VIH y que necesitan el tratamiento antirretroviral. Sin embargo, en ellas, el tópico de adherencia sigue siendo crucial. Si la persona no es adherente, obviamente su pronóstico va a empeorar y se van a generar cepas resistentes y además va a aumentar la probabilidad de transmitir infección por VIH. Y si hablamos de posibles intervenciones como es profilaxis preexposición, si la persona que usa profilaxis preexposición para disminuir el riesgo de infectarse, si no es adherente, si no lo usa en el momento que debe usarlo, simplemente va a perder el beneficio. Entonces, este concepto de adherencia que fue presentado también en las sesiones es importante y tiene que trabajarse, además de, desde el punto de vista de comunidad organizada, tiene que trabajarse mucho desde el punto de vista individual en las campañas de educación. Las decisiones del individuo y la responsabilidad individual son cruciales para prevenir la transmisión de VIH. Gracias, Pablo. Como decía previamente, nos gustaría mucho generar un espacio de discusión en el cual no solamente tiene que haber preguntas, pero sí nos gustaría comentarios o qué sentimiento les ha generado el escuchar las presentaciones que se han retransmitido y los comentarios que se dieron en la mesa, por supuesto. Buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Ricardo Chuquimia, soy coordinador de la 8ª ronda del Fondo Mundial de Parsalud y también integrante de la Red Peruana TLGB. Más que una pregunta es un comentario y un proceso de reflexión, como se invitaba. Voy a partir de la segunda ponencia. Yo me ponía a pensar si ese análisis que se hacía comparativo entre Rusia y Brasil, ¿qué pasaría si lo traemos al Perú con la gran inversión de los últimos 8 años que ha habido con el Fondo Mundial? Con tanta inversión de dinero que ha habido en líneas que no van directamente a las poblaciones más afectadas, sino van a fortalecer otras estrategias. Es lo que nos demuestran los últimos estudios centinelas, donde la incidencia y la problemática, como lo mencionó Julio César, en poblaciones trans, poblaciones gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, se mantiene o, en el caso de jóvenes adolescentes, HSH ha aumentado. Entonces, es un poco como el ponente de ONUCIDA mencionaba, o sea, no se ha querido ver durante un tiempo cuál es la realidad y enfrentar este tema a nivel también de un marco legal y de protección. Yo creo que estos espacios y este proceso, ya después de 8 años de inversión de dinero, cuando el fondo se está retirando en el tema VIH y hay dinero ahorita dentro del PPR, donde hay dinero que se tiene que ejecutar, se necesita una reflexión para ver, ya tomando la primera ponencia, esa caja de herramientas, esos elementos probados, qué cosa realmente es lo que se puede aplicar y se debe aplicar según las comunidades. No podemos pensar dentro de nuestras realidades, yo lo veo así, o sea, algo como el PrEP, no trubada para una gran cantidad de personas porque el costo es altísimo. Esa es realidad. Pero tenemos que verlo otros aspectos como lo mencionaba el doctor Campos, desde el tema de la adherencia al tratamiento, pero ver cómo fortalezco este tema es una decisión personal, pero también tiene que ver por un tema de tengo que ser adherente cuando el medicamento está en el centro de salud o en el hospital para darlo. Si no lo tengo o hay escasez
o el servicio que me da el equipo multidisciplinario se ha deteriorado en los últimos años, la adherencia también va a disminuir, ¿no? Es compartido, acá no es, la idea es dejar cada uno la responsabilidad, sino es de toda la sociedad, de todos los actores. El Estado cumple su rol, la sociedad civil cumplimos el rol y las personas también cumplimos un rol, ¿no? Y ver justamente cómo es las estrategias a partir de ahora, con el dinero que tiene el propio Estado, que va a provocar que el Estado también visualice y vea cuáles son las estrategias más adecuadas. Yo creo que seguir aplicando las últimas que seguimos y se han mencionado en varios espacios, las últimas de los últimos 10, 15 años, seguir con las mismas estrategias, pues ya nos ha probado de una y mil veces que no ha funcionado realmente. Es comenzar a analizar justamente cuáles son las más adecuadas, a qué poblaciones y cómo llegar a estas poblaciones que, más allá de si son abordables o no son abordables, se realiza un cambio a nivel social y personal en todo el país. Gracias. Buenos días con todos y con todas ustedes. Mi nombre es Julia Campos, de la Red SIDA Perú. En realidad yo creo que estamos en un momento bastante importante y creo que el país debería ser responsable de poder tomar toda esta información que estamos recibiendo y esta oportunidad de analizarla, considerando que en este momento el país se encuentra elaborando nuestro próximo plan estratégico multisectorial. Yo creo que si en este momento no hacemos un pare a lo que ahorita se viene trabajando y no empezamos a reflexionar si estamos repitiendo lo mismo de siempre y no estamos considerando los nuevos enfoques, las nuevas propuestas, las nuevas estrategias que me imagino traerá el responsable de la estrategia ya que está por allá, creo que estas nuevas y esta nueva información debería nutrir o debería hacer que hagamos algunos cambios en el próximo plan estratégico multisectorial. Gracias. Sí, por favor. Bueno, yo soy Lenka Kolevic, coordinadora de la red de expertos de en pediatría. Más que nada es un comentario, ¿no? Dice, los países ahora son más ricos, pero deberíamos ser más justos. Y creo que en la justicia está la educación. Entonces, nuestro país, la educación es parte de toda la problemática que tenemos. Si nosotros educamos desde niños en cuanto a la prevención, creo que vamos a tener mejores resultados. Y si también capacitamos mejor a los profesionales de la salud para aplicar las nuevas estrategias de prevención, pero que realmente se aplique. Ahora no solo el VIH es de los HCH y de los trabajadores sexuales, vemos que el porcentaje ha aumentado en los heterosexuales. Entonces deberíamos tener estrategias también de prevención a nivel de toda la población, incluso de las mujeres que cada vez también están aumentando la infección. Entonces así habrían menos niños, menos mujeres y menos personas infectadas. Entonces la educación yo creo que es básico en lo que es la prevención de estas infecciones de transmisión sexual. Doctora del Carpio. Buenos días con todos y con todos. Como Ministerio saludamos este tipo de reuniones muy importantes para la difusión de todo lo que está pasando y todos los avances que están viendo en todo el mundo. Yo creo que es muy importante lo que se ha manifestado con respecto al financiamiento, a contar con los medicamentos, a contar con todo esto que necesita la población que ya está infectada. Pero como han dicho varias de las personas, también es necesario la prevención. Y de alguna manera una gran preocupación son los adolescentes. Los adolescentes son los que más se están infectando y los adolescentes son los que tienen una gran barrera para llegar al servicio de salud. Y a veces no solo para llegar, sino para poder tener una herramienta que los podía liberar de esta infección como es el condón. Entonces,
Dentro del esquema que tenemos que trabajar como país, ¿ya? Yo creo que una parte muy, muy importante es toda la abogacía que tenemos que hacer con referencia al marco legal, para que los adolescentes puedan llegar al servicio de salud y puedan tener ya una orientación, una consejería, una información, un condón, salir con un condón en la mano y no tengan que depender si va o no con el tutor. Eso es muy difícil, que el adolescente le diga al padre o al tutor, vamos al servicio porque quiero tener relaciones. Eso es muy difícil, entonces tenemos que de alguna manera hacer más permeable ese acceso para que puedan de alguna manera tener una herramienta de protección. También que se le puede hacer las pruebas rápidas o las pruebas de lisas, que también no está permitido a los adolescentes. Esa es una parte, como han dicho, tenemos que fortalecer mucho el componente educación, educación desde la familia, desde los colegios, a los proveedores de salud, porque hemos detectado que desgraciadamente los mensajes a veces no los captan como deben ser. Captan erróneamente y a veces se hace más daño, ¿ya?, que bien, ¿ya?, aplicando dando después estos mensajes al resto de la población. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la capacitación de nuestros profesionales, con la educación desde las universidades y también con la provisión segura. No podemos permitir que en ningún momento falte el targa, ya que sabemos que esto puede crear resistencia, ¿ya?, previa, por supuesto, de alguna manera, una fuerte adherencia que deben tener todos los usuarios. Eso es indispensable para nosotros. O sea, tenemos mucho que trabajar. Yo creo que debemos tomar en cuenta todo lo que está avanzando en los otros países. Nosotros también como país hemos avanzado, yo creo, muchos, para todos los que están trabajando en este tema, pero nos falta todavía mucho por hacer. Gracias. Sí, Carola, y después atrás. Carola de Luque, de Apropos. Yo quiero agradecer este espacio. Creo que es sumamente útil reunirnos, comprometernos de nuevo. Yo me acuerdo cuando comenzó los primeros casos de SIDA, tuvimos las reuniones y una de las personas que estaba infectada dijo, el espacio que hay entre que uno toma la decisión y la acción. Me dijo, cuando ustedes actúen yo ya voy a estar muerto. Y eso me tocó profundamente y creo que en este momento con esta conferencia y esta reunión estamos teniendo una invocación a la acción. El hacer el proyecto multisectorial creo que nos va a ayudar muchísimo y estoy totalmente convencida con las propuestas que se nos han hecho en estas dos conferencias, en estas dos presentaciones, y creo que ahora es momento, tenemos espacios para articularnos mejor y creo que es una intervención no solamente multisectorial, sino, como dijiste, Pablo, multiintervenciones. Y creo que las estrategias que nos dicen focalizar bien la población, hacer los paquetes de intervenciones y llegar a una escala nacional, la cobertura, creo que nos va a permitir en un menor plazo tener mejores resultados. Y creo que con nuestra nueva ministra de Salud, que conoce muy bien todos los temas que estamos tocando en este tema, esperemos resultados en un corto plazo. Y muchas gracias por la invitación. Buenos días, soy doctor Alexander Taref, director de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud. Después de 30 años de VIH-Sida, efectivamente ahora tenemos las intervenciones y tenemos el dinero. Ahora ya no se puede decir que no ha habido un esfuerzo de gestión para conseguir fondos para VIH-Sida en todas las regiones. Sin embargo, lo que tenemos que ver y lo que tenemos que pensar es cómo todos los actores van a involucrarse en poder ejecutar este dinero y en poder cubrir todas las intervenciones a nivel de todo el país, ¿no?, de una forma eficaz y eficiente. Esto no se trasluce. Si bien hay esfuerzos del Estado peruano de distribuir anualmente un presupuesto anual regular
como se dice, un presupuesto PIA, como lo llaman los economistas, ¿no? Y que este presupuesto después sea ayudado por otro presupuesto adicional, que tampoco es tan poco, y se distribuye por todo el país y por todas las regiones, y una gran parte está acá en Lima, porque se sabe que en Lima el problema es mayor, con la última transferencia que se realiza. Entonces, a nivel de las regiones, también hay una cantidad de recursos invidiables. Yo recuerdo el tiempo cuando se formó el programa de control de VIH-Sida, en aquel tiempo el presupuesto era no más de 15 millones. No sé si se acuerdan de ese tiempo, ¿no? 15 millones. Ahora el presupuesto no se puede comparar con nada, con aquel, ¿no? Y entonces yo estoy pensando, ¿por qué en las regiones no se están ejecutando este juego de intervenciones que existen y que tienen que ser tan particularmente ordenadas en cada región? Porque en cada región, según percibí de la presentación, en cada lugar, en cada población, hay una particularidad de qué intervenciones hay que seleccionar, ¿ya? Entonces, me acuerdo nuestros ejercicios que realizamos desde el Ministerio de Salud de supervisión a nivel de las regiones. Nos damos cuenta que algunas regiones no cuentan con apoyo de la cooperación internacional y no cuentan con apoyo de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? En este sentido, yo quisiera saber si es posible que en algún momento haya un quórum, una reunión de todas las organizaciones que están presentes acá y los otros, ¿no? Y de alguna manera reparten los espacios en el país para que junto con el Ministerio de Salud apoyen también estas regiones que no tienen su presencia. Esto es importante. ¿Por qué? Porque una cosa es decir que la responsabilidad debe ser que al final se puedan buscar, otra cosa es sentirse responsable también dentro de todo este juego interactorial que existe y que a veces no está bien repartido. Por otro lado, no quisiera extenderme, pero pienso que todavía hay dificultades en el sistema de información para VIH-Sida. Y soy una de las personas que anualmente me toca recolectar esta información y brindar documentos importantes para toma de decisiones a nivel de distribución de presupuesto. Y carecemos de información así verídicamente. Y Ministerio de Salud es el único ente que trata de conseguir información a través de sus sistemas regulares que existen, ¿no? Pero esta información que hay, aún así, es poca y que no es a tiempo cuando es necesario generar el marco presupuestal en este tiempo ofrecida, en su oportunidad y en su calidad como se requiere. No es la información solamente cuántos casos tengo y cuántos son mujeres y cuántos son hombres. Esto para el presupuesto no va. El presupuesto es mucho más complejo. Dentro de los productos de la PPR de VIH-Sida y tuberculosis, ¿no?, hay necesidad de especificar cuántos productos son, doctor, en general. 16 productos. Cada producto debe tener su propia información, su propio indicador. Y se mide cada uno de los productos y esta información tiene que ir al decisor del presupuesto para que él tome la decisión en qué lugar va a distribuir. Y no hay información en el momento cuando se precisa. Entonces, sí, el Estado peruano ha hecho esfuerzos de dar dinero para el VIH-Sida, pero es necesario que la sociedad civil, ¿no?, se una al Estado peruano para que este dinero sea bien aprovechado y para que a nivel de las regiones haya una respuesta más contundente en lo que es las intervenciones sanitarias por parte de los actores que están ahí.
Bueno, ante todo, buenos días. Mi nombre es Giseli Flores, soy representante de la Red Peruana de Mujeres Viviendo con VIH y agradezco por la invitación a este evento, que me parece muy importante que estemos al tanto de todos los avances mundiales. Es fantástico, sobre todo cuando se habla de desafíos, y creo que aquí en nuestro país tenemos muchos desafíos. Voy a empezar por hacer la defensa del mayor involucramiento de las personas afectadas dentro de las estrategias de prevención y de tratamiento para dar aportes al tema a la respuesta del VIH. Me preocupa muchísimo esta parte de la participación de los activistas y de cómo es que hemos hecho nosotros grandes esfuerzos para participar y para decir al Estado, estas estrategias para nosotros no nos sirven y hay que modificarlas. Tenemos más de 20 años luchando y diciendo hay que mejorar las estrategias de prevención, hay que mejorar las estrategias de tratamiento. No es fácil decirnos aquí, sentarse en una mesa y decirnos la adherencia tiene que ser al 100%. Yo no soy adherente, creo que hay muchos médicos que me conocen aquí y sufro con la adherencia y tengo 20 años viviendo con VIH. Entonces, no es una tarea fácil para las personas que vivimos con VIH ser adherentes, porque implica muchísimas cosas, los efectos secundarios y los desabastecimientos y buscar el medicamento que no existe. Aquí en el país yo tomo un medicamento que no existe y tengo que buscarlo, que alguien me lo envíe de fuera. Entonces, son muchos factores y creo que hay un gran reto para el Estado. Hace unos días nosotros nos hemos puesto de acuerdo como personas viviendo con VIH, como pacientes y usuarios de los servicios de salud y hemos dicho, no vamos a satanizar más al personal de salud. Creo que los servicios de salud están debilitados por todos lados y creo que el personal de salud ha hecho también grandes esfuerzos. Hay mucha gente que discrimina y estigmatiza, es cierto, pero hay mucho personal de salud que no trabaja en las condiciones y creo que este también es un gran reto para el Estado. Si nosotros no tenemos servicios de salud adecuados, no vamos a obtener un servicio de calidad tampoco, y creo que este es un gran desafío que tenemos y que tenemos en forma conjunta. Yo no estoy de acuerdo en que los presupuestos que asigna el Estado son los adecuados. No estoy de acuerdo porque lo vemos en el día a día que falta mucho presupuesto. Creemos que no es una prioridad para el Estado y que los activistas estamos gritando y diciendo necesitamos que se priorice el tema del VIH, que se diga eso es una necesidad y necesitamos aumentar los presupuestos en todos los espacios, en todos los sectores, porque de esta es la única forma que vamos a poder actuar multisectorialmente. Yo veo que hay muchas brechas para que los diferentes sectores respondan al VIH. Hay muchas brechas, hay cuestiones culturales, sociales, religiosas que influyen en el tema de educación, por ejemplo, que mencionaba la doctora Lenka. Tenemos ahí metida la iglesia diciendo esto no se puede hacer, no se puede hablar de condones, cuando en la selva, con diferentes partes del país, los chicos están iniciándose sexualmente a los 13 o 14 años. Entonces no podemos hablarles de prevención, no podemos hablarles del uso del condón y los servicios de salud no los atienden. Entonces sí creo que hay que hacer hay que ser más fuertes, más de pronto más radicales en cambiar realmente las estrategias de prevención y de atención para que realmente se modifique. Tenemos ahora muchos estudios. Yo no creo que sea una de las poblaciones, las comunidades trans, los HCH, los que deban priorizarse en la agenda. No, yo creo que todos los sectores, las mujeres viviendo con VIH. Hace poquito Patricia nos ha presentado, la doctora Patricia García nos ha presentado un buen estudio, una buena investigación donde las mujeres realmente estamos siendo muy afectadas y necesitamos que se trabaje también en la prevención para disminuir la incidencia en mujeres de la población general, cosa que no se hacía. Nosotros teníamos diagnósticos como mujeres viviendo con VIH, mucho diagnóstico como mujeres viviendo con VIH, pero es necesario que venga la academia y que diga, este es un estudio real para que realmente se nos escuchen nuestras voces. Creo que lo que voy a resaltar ahora es que necesitamos que se escuche un poco más a las comunidades, que se establezcan relaciones más cercanas entre las comunidades
y los tomadores de decisiones, que no son estrategias estas que estamos pidiendo y que todo el tiempo andamos piloteando para que el Ministerio de Salud diga, sí es cierto lo que ustedes dicen, que se nos tomen más en cuenta y que se apoya estas estrategias. Ahora estamos a la mira de incorporar una nueva estrategia de salud sexual y reproductiva y de salud mental para que disminuya el tema de la violencia basada en género en mujeres viviendo con VIH, y creo que estas cuestiones se tienen que tomar en cuenta, se tiene que mirar a la comunidad y se tiene que decir, apostemos por escucharlas, por tomarlas en cuenta y porque estas intervenciones que ustedes están proponiendo sean realidad para que se mejoren la respuesta en el país. Creo que hay grandes retos con el tema de la descentralización, con el tema de presupuesto, con este contexto que tenemos sociocultural en nuestro país y que debemos articular y como mencionó también Julia, incorporarlo en el nuevo PEN, incorporarlo pero de una manera real, diciendo esto es lo que no funcionó y esto es lo que ahora. Yo creo que ahora estamos por un buen camino para elaborar un nuevo PEN con realmente con un contexto más favorable y bueno, creo que esperamos que este sea realmente como que aterrice realmente en lo que queremos, no que sea un sueño en el que no podamos alcanzar luego, ¿no? Gracias. Buenos días. Mi nombre es Marcos Julca, yo soy el coordinador de JIVAR. Agradecer también la invitación. Mencionar que a las personas, a los pacientes que viven con VIH que están en tratamiento, se les exige adherencia, ¿no? Para que puedan tener mejor calidad de vida. Pero los episodios de desabastecimiento de medicamentos son reales, ¿no? Han estado hasta el 15 de junio de este año con problemas serios de desabastecimientos, ¿no? Y todo el 2011 también, ¿no? Luego aparece un informe de OPS con datos oficiales del Estado, del Ministerio de Salud, indicando que no ha habido ningún episodio de desabastecimiento en el 2011, ¿no? Qué serio, qué irresponsable es hacer afirmaciones de ese tipo y tener un informe muy bonito que no refleja para nada la realidad de las personas que viven con VIH en el Perú. Mencionar eso también, que hay que sincerar la información. En el Ministerio tenemos el dato que maneja más de 165 esquemas diferentes de tratamiento, la mayoría de ellos individualizados. No se sabía cuántas personas estaban en cada esquema de tratamiento. Si no es por presión de la sociedad civil, este dato no saldría a la luz nunca, ¿no? Eso ha pasado en este último mes. Solamente mencionar eso. Gracias. Muchas gracias a todos. Yo quería pedirle una ronda de comentarios a la mesa. Bastante claro que hay desafíos en el trabajo, en la lucha contra el VIH, pero también hay oportunidades. Una de ellas puede ser la planificación estratégica que se está trabajando en este momento. Entonces yo quería pedir comentarios. Bien, voy a comenzar con la última participación sobre el desabastecimiento de antirretrovirales, que es cierto. Es una necesidad y es un problema que todos los han sentido, o sea, eso no se puede tapar el sol con un dedo. El informe de OPS está más referido a definiciones. Entonces ellos definen desabastecimiento, creo que con un periodo continuo y más de 3 meses, algo así. Posiblemente lo que hayan recogido el dato, porque es un dato, si bien es oficial, es a través de consultorías y de datos de información, han habido tiempo de desabastecimiento posiblemente que no hayan cumplido este criterio. Por eso que OPS lo ha publicado así. Pero la realidad es que sí hay desabastecimientos de antirretrovirales. Y esto, lamentablemente, ahora no es por un problema de costos. O sea, no es problema de que no haya plata. El problema, y ayer lo he dicho en una reunión que hemos tenido con muchos de ustedes también, en la parte de comentarios, es de que hay una, yo creo, responsabilidad compartida en este tema. Y la primera responsabilidad compartida, diría yo, que es el apoyo político que debe tener, la abogacía que debe tener el tema de VIH como agenda ministerial. Yo considero poco probable que, como ustedes conocen, la epidemia, que es una epidemia cambiante en las cuales a un paciente que inicie con un ABC y que tenga una reacción adversa hay que ponerle un D
o un X y sacar ese medicamento de otro esquema para darle a ese paciente, y así como tú bien lo has dicho, con más de 900 esquemas tenemos individualizados. Entonces, es un tipo muy difícil de programar. O sea, la dinámica de antirretrovirales y de la misma epidemia hace imposible que el sistema logístico que tiene el Ministerio de Salud pueda abastecerlo. Y este problema lo vamos a tener ahora, vamos a tener este año, el próximo año y todos los años, porque las compras se están cayendo, si caen se van a caer. Entonces, la responsabilidad, digo yo, la responsabilidad es compartida porque tienen un espacio. CONAMUSA tiene un espacio importantísimo, donde la preside es el ministro de Salud o su representante. Entonces, yo no entiendo, sinceramente, bueno, de repente también el apoyo político, hemos tenido ministros que apoyan o no apoyan el VIH y es difícil, mandan a cualquier representante a una reunión de ese tipo, no hay poder de decisión, etcétera. Pero debería haber un mecanismo logístico apropiado para la epidemia de TB, VIH y otras prioridades. O sea, hay un mecanismo tan rápido que pueda ser, el mecanismo así, o sea, de estar dotado de todo. O sea, no puede haber un problema en salud pública que le falte un solo medicamento, no solamente el tema de VIH, que es un tema crítico, porque en VIH basta que uno pierda el paso continuo y se cae abajo todo un esquema, y lo sabemos. Entonces, la idea es presentar como opinión, como fuerza, por eso que ayer también con Renata me pareció pertinente tener una agenda única. No podemos nosotros, en los últimos 5 años, yo he visto desarmarse muchos procesos, y se ha desarmado porque tenemos agendas diversas. Hay grupos que apoyan una agenda específica, o sea, cada uno apoya su agenda específica, como decía Renata, y no hay un acuerdo común de 5 o 6 puntos claves para avanzar sobre ese proceso. Queríamos hacerlo, antirretroviral me parece un tema clave. Plantear un mecanismo, ya sea inclusive terciarizar, porque hay que romper paradigmas en el ministerio. Creo que esa ministra tiene todas las capacidades para hacerlo, plantear un mecanismo de abastecimiento logístico solamente exclusivo para los temas de salud pública y que esté priorizado tuberculosis, VIH, malaria, o sea, problemas críticos para el país en los cuales no puede haber desabastecimiento de medicamentos. Eso sería un mecanismo de salida y no estar cada día llorando sobre lo mismo, porque vamos a tener ese problema. Estamos ahorita comprando medicamentos de última generación y posiblemente hasta que se haga la compra van a pasar 8 o 9 meses hasta que se distribuye y que llegue. O sea, vamos a tener esos problemas, o sea que tampoco no pensemos que esto es una varita mágica y sacarlo. Lo que hay que sacar es el proceso, ver qué mecanismos hay que hacer logísticos, plata ahí, quién lo compra, cómo se distribuye. Bien. Respecto a los otros comentarios, yo sí creo, estoy de acuerdo con todos los que han participado en esos comentarios. Creo que hay que tener un punto de quiebre. Creo que el PEN es un punto importante para hacer la parte multisectorial. Yo me deprimo a veces cuando veo en esta participación gente que no es del sector. O sea, me deprimo porque no los veo, nunca los veo. Entonces, ni los conozco, no hay representantes de educación, de MINDES, de justicia, solamente a PPBs, que es el que hace los mayores esfuerzos de hace muchos años, a veces de manera aislada, a veces de manera política presionada, pero sí, está presente en todas las reuniones y hace el mayor esfuerzo, pero el resto no hay. Entonces, hablamos solamente de la respuesta de un sector, y esa es la parte real. ¿Cómo involucramos a los otros sectores dentro de eso? No sé. O sea, se trabaja aisladamente, no hay una decisión política fuerte y en eso tendríamos que unirnos. Una abogacía global, fuerte. Yo me acuerdo mucho cuando sacamos el PEN en el año 2007, fue una presión muy fuerte. O sea, toda la sociedad civil, todos participaban en el campo de Marte, una presión de un ministro que era nuevo, que no le interesaba el tema de VIH, yo lo digo sinceramente, yo soy su viceministro, conversamos con él, se involucró en el tema y se sacó la agenda y se firmó un PEN. Y se firmó un PEN posiblemente con todos los defectos, porque fue un PEN inicial que tiene que ser evaluado y todo, pero ahora tenemos la oportunidad de un segundo PEN, ya hay un instrumento. Estamos validando este nuevo porque ya venció el primer PEN y tenemos una gran oportunidad de participar. Yo sí creo que la multisectorialidad y otro tipo de estrategias tienen que ser ahora abarcadas. Y dentro del sector, todas las respuestas críticas. Yo soy uno de los primeros que dice que cuando uno sale a la palestra debe decir lo que no ha hecho y lo que falta por hacer. El resto son cifras y números, como tú bien lo has dicho, que se pueden engañar y se maquillan perfectamente. Cuando alguien llama a la gestión y le pregunta qué has hecho y te cuenta todo lo que ha hecho y te lo cuenta de una manera que a él le convenga contar, yo desconfío sinceramente. Yo lo que hay que decir es que ser críticos y de la crítica avanzamos, pero esa crítica tiene que ser constructiva, muy
muy saludable, muy técnica para poder avanzar en los procesos. Bueno, yo quiero reafirmar las reflexiones que ha hecho Pepe en relación a la oportunidad que nos presenta el PEN en cuanto a su estructura y a su formulación. Me parece que es totalmente clave la participación de todos los sectores en ese proceso de construcción. Otra cosa que también me llama a reflexión es el hecho de que, si bien es cierto, sabemos que hay muchos nudos críticos todavía dentro del sistema de provisión de medicamentos, en cuanto a las políticas públicas para prevenir la infección en jóvenes y adolescentes que no tienen acceso a servicios, por ejemplo, hay que cerrar esta brecha o hay que reducir esta brecha con la participación conjunta del Estado, porque es su responsabilidad, y también desde la sociedad civil, porque tenemos un rol también ahí y responsabilidad también para hacerlo. Yo creo que el ejercicio de la ciudadanía es algo que la epidemia nos ha puesto al frente y que lo hemos aprendido. Muchos de nosotros hemos tenido que llegar a estar afectados por la epidemia del VIH para ejercer ciudadanía. Y yo creo que eso es un aprendizaje muy grande que tenemos que usarlo desde un contexto con una perspectiva más política. Sí creo que establecer puentes o participar en espacios de toma de decisiones es clave. Y allí conjuntamente llevar las propuestas que han surgido desde las propias necesidades que tenemos las poblaciones más vulnerabilizadas al VIH, ¿no? Eso es básicamente lo que creo que es importante considerar y compartir con la nueva gestión del Ministerio de Salud esta perspectiva. Eso me parece clave. Gracias. Y ya que se están haciendo planteamientos para mejorar la herramienta del PEN, yo quisiera recordar primero algunas verdades, una verdad en aras de verdad histórica, el comentario de Alexander. El año 95, el presupuesto del PECOS en ese momento, que había dependido de mucha ayuda internacional, pero que en ese momento ya no existía, era menor que el de salud mental y menor que el de salud bucal, se llama, oral. Y si mal no recuerdo, ese presupuesto era entre 250.000 a 300.000 soles para todo el año, a nivel central de fuente pública. El año 98 este presupuesto llegó a estar en aproximadamente 10 millones de soles que se manejaba desde el nivel central. Obviamente es cierto que los presupuestos todavía son insuficientes, pero ha habido un avance sumamente importante. Ahora ya se hablan de varias decenas de millones que son asignados directamente a servicios de ITS y VIH, y esperamos que esto siga mejorando. Así como debe mejorar la calidad, la cantidad de presupuesto debe mejorar la calidad del uso de ese presupuesto. ¿Okay? El otro comentario que quería hacer es, cuando se piensa en planificar, uno tiene que tener muy claro qué cosa funciona, qué ha funcionado bien, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal para corregirlo y qué cosas nuevas se pueden hacer. Yo quisiera rescatar algunas cosas que el país ha hecho en este campo que demostradamente han tenido impacto positivo en el control de la epidemia. Una de ellos, tal vez la primera, que fue empujada por la Comisión Nacional de SIDA de esa época, estamos hablando de fines de los 80, que muy precozmente en el Perú se estableció el tamizaje universal en bancos de sangre. Fíjense, hacia el año 95 ya tenían unos impactos importantes. En Perú lo que era transmisión por banco de sangre era de más o menos 2%. Sin embargo, en países como México, que se pasaban discutiendo 6 meses más si ponemos o no tamizaje universal en banco de sangre, en ese momento la proporción de casos de SIDA que habían adquirido infección a través de transfusiones sanguíneas era cercana al 20%. Eso ha ido bajando, obviamente, ¿no? Pero en el Perú, digamos, con todas las dificultades que hay de errores en el registro del resultado y de transfusiones de sangre contaminada, el porcentaje de casos de SIDA por transfusión sanguínea es muy bajo. La última vez que vi las estadísticas era menor de 1. Y en algún momento se contó, creo que 0.5, algo por el estilo. Entonces, eso debería ser 0, ¿no es cierto? Debe ser 0, pero por lo menos ahí se avanzó. Lo otro que se ha avanzado en el Perú es en
promoción del uso de condón, ¿no? Y esto yo recuerdo cuando era estudiante de medicina todavía, en un campeonato mundial se lanzó una campaña de uso de condón. A propósito, fueron responsables esta Carola de Luque, digamos, representando a propósito. Y recuerdo que en medio del partido que uno estaba concentrado, que iba a meter el gol, salía a probar en el condón. Y obviamente esos partidos de fútbol lo veía gente joven, sexualmente activa, entonces el mensaje llegó a quien debía llegar y llegó bien. Por lo menos se logró, creo yo, inmediatamente que se desmitificara la palabra condón. Dejó de ser mala palabra y se empezó, porque está en medios masivos de comunicación. En condón hubo un esfuerzo interesante a comienzos de los 90 también del grupo de medicina tropical de San Marcos, el doctor Alarcón está acá, quien trabajó promocionando el uso de condón en trabajadoras sexuales del Callao. Después el grupo de tropical de Caetano ha continuado trabajando, se sumó a este trabajo y eso ha conseguido de que las trabajadoras sexuales, por lo menos las que reciben servicios del Ministerio de Salud, reporten un uso de condón en sexo comercial con la última pareja sexual en porcentaje que están entre 90 y 95%. Debiera ser 100%, ¿no es cierto? ¿Qué falta en uso de condón? Falta que estas mismas trabajadoras sexuales, uso de condón en trabajadoras sexuales, falta que ellas lo usen con su amigo, con su pareja disque sentimental, ¿no? Con el punto, porque en ellos el uso de condón es todavía por debajo del 30%. Y usualmente estas personas son las que las pueden infectar más que el cliente comercial regular. Ha habido un trabajo importantísimo también en lo que es prevención de transmisión vertical. A partir del piloto que se hizo el año 96 en la maternidad de Lima, no sé si hay un representante de la maternidad de Lima, pero ellos hicieron el piloto de transmisión vertical de VIH y de eliminación de sífilis congénita. Entonces, en el Perú, el porcentaje de niños que se infectan, digamos, niños expuestos que terminan infectados, es menor. ¿No es cierto? En una primera evaluación, cuando la chance era 24%, en una primera evaluación que hicimos con un número limitado de personas, lo hizo también San Marcos, creo, de niños infectados, este porcentaje era por el 8%. Y estamos hablando de los inicios de implementación de esta intervención de prevención de transmisión vertical. Ahora, estoy seguro que debe ser mucho menor el porcentaje de niños que se infectan a pesar de ser expuestos por su madre. Y el otro gran hito, creo yo, que tiene que mantenerse y tiene que mejorarse, tiene que trabajarse, totalmente de acuerdo, es la provisión de targa. El Perú en pocos años ha pasado de algunos cientos o tal vez 1000 personas recipientes de targa por sistemas públicos de salud a un número que la última vez que escuché eran 17.000 y algo, 18.000 casi. ¿Ok? Entonces, esto ha sido un salto que se ha dado en ¿cuántos años? ¿En 5? ¿No es cierto? Es un número, digamos, una implementación sin comparación en el mundo. Espectacular, porque tenemos recursos no solamente en ese momento recursos financieros, ahora también, sino que tenemos recursos humanos que pueden hacer esto. ¿Que puede mejorarse? De acuerdo, puede mejorarse y tiene que mejorarse. Pero son hitos que se han dado en el Perú y que son positivos porque estoy seguro que están teniendo resultados en cuanto a prevención. El ejemplo es trabajadoras sexuales. En el Perú el porcentaje de trabajadoras sexuales que tienen infección por VIH en estudios que han incluido 24 ciudades del país es en promedio menor del 1%. ¿No es cierto? 0,5, 0,6% es la última cifra que conozco. Y no solo hablamos de trabajadoras sexuales que llegan al servicio, sino de trabajadoras sexuales que han sido buscadas en los lugares donde ofrecen servicios sexual. Y ustedes han visto la diapositiva que presentó la doctora Mubu de trabajadoras sexuales de 28% de cero prevalencia. Entonces, creo que el mensaje final respecto a esto es, tenemos una herramienta que puede tener mucho impacto, el PEN, queremos mejorarla, entonces tenemos que evaluar qué cosa funciona, qué cosa hemos hecho bien, qué cosa hemos hecho mal y qué cosas nuevas pueden implementarse para mejorar la eficiencia de nuestro trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Como decía la doctora Mubo, el qué existe, ¿no? El paquete está claro. Lo importante es definir para quién, cuándo y cómo. Creo que es la labor y creo que el PEM es una de las maneras como definir esto.
agradezco a todos los participantes, doctor Calderón, doctor Cruz, doctor Campos, gracias por venir y acompañarnos. Le vamos a enviar a su correo electrónico un link para una evaluación, que es un requisito de la conferencia, y el video de esta reunión va a estar disponible también en la web, está dentro de su file, donde pueden encontrar el video, y bueno, les invito a compartir con nosotros un pequeño refrigerio. Muchas gracias.